Ya nuestra segunda sesión del curso de primeros auxilios. En esta ocasión les he traído el tema de obstrucción de vía aérea, llamada también OVACE, ¿ya? Estas son siglas muy conocidas como obstrucción de vía aérea, pero por cuerpo extraño, ¿ya? Entonces, como todos los temas que vamos a revisar, les pido que si hay algún comentario, ¿ya? O alguna duda, consulta, lo hagan a través del chat, ¿ya? Todas las sesiones van a tener puntos a desarrollar durante durante este curso, y para el tema de obstrucción de vía aérea, los puntos que vamos a ver es definición, las causas, características, tipos, eh, y primeros auxilios, la maniobra de Heimlich, la maniobra en caso de obstrucción de vía aérea para pacientes lactantes, y también tenemos situaciones especiales, ¿ya? En la cual nos vamos a enfrentar nosotros a ciertas víctimas, ¿ya? Y a partir de ahora vamos a traer conclusiones, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros hemos observado? Lo más resaltante, vamos a mencionarlo entre las conclusiones. Y como todas las diapositivas, les voy a traer, ya les había mencionado, ¿no? Una imagen o bien un video. Y en esta ocasión les he traído un video para que podamos, voy a salir un ratito de la pantalla completa y vamos a ver este video. Este video tiene que ver con una situación en una cafetería, ¿ya? Se ha llevado a cabo un almuerzo, ¿ya? En una cafetería, como les mencionaba, y pues durante esta comida que comparten estas personas, hay una de ellas que se va a convertir en una víctima. Vean ustedes la situación y vean también cómo ya las personas ahí alrededor actúan frente a esta situación de emergencia. Vamos a ver. Si no hay audio, no se preocupen, porque lo que yo quiero es que ustedes observen lo que pasa y cuál es la acción o el primer auxilio que se realiza. O de repente no hay algún primer auxilio. Esto ustedes ya lo van a ver en el video, ¿ya? Voy a correr ya el video, vamos a verlo. Bien, hasta ahí. Lo que nosotros hemos observado ya en el video, ¿no? Es acerca de una situación de emergencia que se presentó. Una mujer, ¿no? Que estaba compartiendo un almuerzo con dos personas más, y noten ustedes que ella está consumiendo normal sus alimentos, pero hay un momento en la cual ella aparentemente pasa uno de estos pedazos, ¿no? De alimento, de comida, y pues no va normalmente pues donde debería ir, ¿no? Que es el esófago, el estómago, no. Esto va a otra vía, la cual no es normal, y ella presenta, ¿no? Como una asfixia, no puede, siente que ella no puede respirar. Entonces, ¿qué pasa con las otras personas que están a su lado? Ellas lo que hacen es tratar de que empiece a expulsar o eliminar ese cuerpo extraño o trozo de alimento, ¿no? Y una de ellas anima, ¿no? Que tosa, y la otra persona empieza a darle como palmadas en la espalda, ¿no? Tratando que con eso pueda ella eliminar o expulsar ese cuerpo extraño. Sin embargo, eso no pasa, ¿no? La persona sigue teniendo manifestaciones, ¿no? De asfixia, de no poder respirar normalmente, ¿ya? Y justo pasa una persona que parece que puede ayudar en esta situación, ¿no? Agarra, se acerca y ve que esta persona no puede eliminar fácilmente ese cuerpo extraño, ¿no? Que se ha quedado ahí en la vía aérea. Entonces se inicia una maniobra, ¿no?
de rescate para que ella pueda eliminar ese cuerpo extraño. Entonces, vamos a seguir. Ya les voy a ir explicando más o menos qué es lo que ha hecho ese joven, ¿no? Al momento de ayudar a esa señorita durante este mal momento, ¿no? Mal momento que si no, alguien no acudía a su rescate, de repente podía llegar a un momento fatal, ¿no? Como es la muerte de repente. Entonces, para poder ver los puntos que vamos a desarrollar durante esta sesión, ya habíamos hablado que vamos a ver la definición. Para ello, quiero que ustedes observen esa imagen ya de esta diapositiva. Es una persona ya que está sufriendo en este momento una obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Pero noten ustedes las características, cómo es que el cuerpo se comporta ante esta situación de emergencia. Noten ustedes que la persona siente que no puede respirar, se lleva las manos hacia el cuello porque de repente es ahí donde se ha depositado ese cuerpo extraño y obstruye y la respiración no es normal, ¿no? A esa situación, ¿no? A esa señal, nosotros le llamamos la señal universal de atragantamiento, ¿ya? Y es lo que se ha visto en el video con la señorita, ¿ya? En esa cafetería, esa misma posición, ¿no? De querer tratar de respirar y llevar las manos hacia el cuello, es una señal, ¿no? De atragantamiento. Y para poder definirla, ¿no? Ella refiere que ocurre cuando un alimento o algún objeto extraño se atora o obstruye las vías respiratorias, ¿ya? La cual esta puede producir asfixia, evitando que el oxígeno pues, pueda llegar a los pulmones y obviamente al cerebro. ¿Cuáles son las causas que pueden producir esta obstrucción de la vía aérea? Pues puede ser por diferentes cuerpos extraños. Ahí yo les he traído una imagen de más o menos de las cosas, ¿no? U objetos que pueden generar una obstrucción de la vía aérea. La primera, la que vimos en el video, que era por alimento, ¿ya? De repente trozos de grandes de alimento que no son masticados o personas que tienen la costumbre de repente de estar comiendo y hablar a la vez, ¿no? Entonces de repente por ahí puede pasar ese trozo de alimento a la vía aérea. Otros de los cuerpos extraños que también se pueden observar por obstrucción, ya son las pilas, estas pilas de las muñecas, esas chiquititas, monedas, tapas de lapicero también ha pasado mucho. Yo tengo una anécdota de una de mis alumnas que se atoró con una tapita de lapicero. A veces las personas tenemos, me incluyo porque a veces de jóvenes, de niños, tenemos la costumbre a veces de masticar la tapa, ¿ya? Y esta señorita ya mayor estaba justo en ese mismo plan de masticar la tapa del lapicero y en un momento dado esa tapa sale del lapicero y no sé cómo, pero había tapado la vía aérea de esa persona con esta tapa de lapicero. Entonces, en ese caso, mi alumna estaba sola. Ya cuando le pasó esta situación, ella estaba solita, muy diferente a la situación que hemos visto en el video, ¿no? Que esta persona en la cafetería pues estaba con un buen grupo de, mm, de personas en esa estancia y cualquiera de ellas de repente si conocían la maniobra para poder ayudarla, a buena hora. Pero si estás sola, ¿cómo solucionas ese momento, ¿no? De la obstrucción. Entonces, eso también vamos a verlo más adelante. Ya, esos son casos especiales. Entonces, ¿qué otro cuerpo extraño, ya? Es, aparte de los que ustedes ven aquí en la imagen, pueden producir alguna obstrucción de la vía aérea, ¿no? De repente, juguetes muy pequeñitos. Noten ustedes que cuando los niños, sobre todo los niños que también tenemos muchos de casos por obstrucción de vía aérea en esta etapa de vida,
Vean ustedes que los juguetes tienen siempre una recomendación cuando se compran para los niños. Entonces, noten que siempre dice, este juguete es para niños mayores de tanta edad, porque de repente son objetos muy pequeños y los niños siempre tienden a llevar los objetos hacia la boca. ¿Por qué? Porque estos niños siempre están en aprendizaje, están conociendo y ellos para poder identificar a veces para saber qué cosa es el objeto, la primera cosa que hacen es siempre llevarlo a la boca. Esa es la forma como ellos identifican a veces los objetos a su alrededor. Entonces, lo primero que hacen es llevar a la boca. Y a veces estos objetos que son tan pequeños, pues viajan muy rápido, ¿no? Y no pasa, pues, de repente al estómago, al esófago, que debería ser de repente la vía por donde podría pasar ese objeto, del cual también está mal, porque eso sería un cuerpo extraño también, pero eso ya es otro procedimiento que ya los gastroenterólogos hacen para poder hacer el retiro de estos cuerpos extraños. Entonces, muy importante es la prevención en caso de los niños, ¿no? No dejar objetos muy pequeños ahí al alcance. Y otro de los algo muy peculiar de repente que les haya pasado en cuanto a obstrucción de vía aérea, eh, creo que lo más general entre las causas también ha sido para los adultos la saliva. Quien de repente no se ha atorado, se ha atragantado o ha pasado saliva, ¿no? Y también ha obstruido parte de la vía aérea. Entonces, en ese momento, ¿ustedes qué hacen? La pregunta es para ustedes. Si hay obstrucción de vía aérea por saliva, que a nosotros a la mayoría nos ha pasado, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿O qué es lo que han hecho ustedes? Porque en algún momento sí nos ha pasado que la saliva ha quedado justo, ¿no? En la entrada de la vía aérea de manera parcial y hemos tenido problemas al momento de hacer la respiración, ¿no? Por obstrucción. Bien, entonces, entre las características que nosotros observamos en estos pacientes con obstrucción de vía aérea, ¿ya? Es que el paciente no respira, ¿ya? Siente que no puede respirar de manera normal o presenta la dificultad para hacerlo, ¿ya? O bien no respira o hay alguna dificultad para poder respirar. Otra de las características es que no habla, ¿ya? Y en caso de los niñitos no lloran, ¿ya? El paciente no es capaz de toser, ¿ya? O si lo hace, de repente lo hace de una manera débil al momento de toser, ¿no? Ahí ya estamos frente a otro tipo de obstrucción que lo vamos a ver también más adelante. La piel del paciente, cuando hay alguna obstrucción, ¿ya? Eh, grave, vamos a notar que la parte distal, que son los dedos de la mano o los labios, ustedes van a notar un color medio azulado o morado. Ya significa que ya la circulación del oxígeno que debería pasar normalmente ya está disminuida y justo siempre va a disminuir en estos lugares distales del cuerpo y ustedes lo van a evidenciar de repente en los dedos de la mano, ¿ya? Y entre los tipos, como habíamos mencionado, acerca de los obstrucción de vía aérea, nosotros tenemos dos tipos. Ya tenemos la obstrucción parcial y tenemos la obstrucción total. Entonces vamos a ver cada una de ellas. En caso de la obstrucción parcial o también llamada obstrucción incompleta, ¿ya? El paciente va a presentar unas características. Una de ellas es que el paciente va a presentar tos fuerte y eso es lo que ha pasado, ¿no? Cuando nos hemos atorado con la saliva, ¿ya? O ha habido obstrucción por saliva. Entonces, nosotros tratamos de toser, ¿no? Ese es el primer reflejo de protección que tiene el cuerpo. Entonces, ustedes empiezan a toser muy fuerte para que esa saliva, ¿no? De repente la saliva, si estamos hablando de ese tipo de causa, es que se puede eliminar tan fácil a través de ese reflejo natural. ¿Qué otra
¿Qué otros síntomas el paciente presenta con una obstrucción parcial? Es la emisión de silbidos y ronquidos en la respiración. Otro de las características es que puede presentar la piel morada o azulada, una ventilación forzada, ¿ya? O hasta un aleteo nasal. Entonces, esas características hablan acerca de una obstrucción parcial o incompleta. Entonces, ¿cuáles son los primeros auxilios que yo debo realizar en este caso para ese tipo de pacientes con una obstrucción parcial o incompleta? Es que la persona con esta obstrucción parcial debe seguir realizando ese reflejo natural que es la tos. Entonces, ustedes lo que deben hacer como auxiliadores es alentar ya a la víctima a que siga tosiendo, como vieron en el primer video. Una de las señoras le decía a la víctima que siga tosiendo, que tosa, la animaba a toser, ¿ya? Pero otra hacía otra acción, que ahora también yo lo estoy colocando en rojo y con el dedo hacia abajo, porque hay ciertas actividades o cuidados o primeros auxilios que no deberíamos hacer, ¿ya? Y es lo que ha pasado, por ejemplo, con la segunda persona que quiso ayudar a la víctima. ¿Vieron ustedes en el video que la señora hacía palmadas en la espalda de la víctima? Ya, por ejemplo, ese tipo de cuidado no se debe realizar para ninguno de estos dos tipos, ya sea parcial, ya, o completa. Entonces, el paciente, ya, nosotros no debemos realizar golpes en la espalda, ya, porque si al momento que nosotros realizamos esos golpes en la espalda, ya, nosotros podemos provocar que ese cuerpo extraño que está obstruyendo la vía aérea se introduzca todavía, ¿ya? Entonces, uno, o puede obstruir más, bloquear más, ¿ya? El pasaje normal de la respiración, o puede ser que ese cuerpo extraño se introduzca más aún todavía a la vía respiratoria, ¿ya? Y de lo que era parcial, se convierta pues en una obstrucción total. Entonces, hay que tener un poco de cuidado cuando nosotros realicemos los primeros auxilios. Ya saben que para una obstrucción parcial es inducir, es motivar, alentar a la víctima que siga tosiendo, para que ella, ya con ese reflejo natural, pueda ser capaz de expulsar naturalmente esa saliva, ese cuerpo extraño, ese trozo de carne, esa tapa de lapicero, que es lo que ha pasado, ¿no? Con mi alumna que ha logrado eliminar el cuerpo extraño. Entonces, uno trata ya de eliminar. Bien. En caso de la obstrucción total, nosotros tenemos también otros síntomas que debemos de conocer. En la obstrucción total, el paciente ya no es capaz de toser. Ya a estos pacientes ya tú le puedes decir tose, ¿no? Queriendo motivar, porque recuerden que esa de repente va a ser nuestro primer auxilio, ¿no? Vamos, tú puedes, tose. Y la víctima va a mover la cabeza. De repente no te va a responder porque no va a ser capaz de hablar tampoco. Entonces, lo único que va a hacer es mover la cabeza diciéndote que en negativa, que no puede, ¿ya? Entonces el paciente no puede toser, ¿ya? No va a existir ventilación porque el paciente va a sentir que no va a respirar, no hay, no existe. Y el paciente no puede hablar, no puede quejarse, no puede llorar. No hay ninguno de estos síntomas. Adicional a eso, el paciente no puede emitir ningún sonido ventilatorio o movimiento torácico, ¿ya? La evidencia de la piel, aquí sí, de todas maneras se va a observar una piel morada o azulada. Y lo más grave, ya, es que pueda perder la conciencia. Ya el oxígeno no llega al cerebro y ¿qué puede pasar? Este último síntoma, que es el desmayo. Ya, mi paciente cae inconsciente al suelo. Y aquí yo tengo que realizar ya otro tipo de primer auxilio o maniobra, que también lo vamos a ver en las otras sesiones. Bien, entonces, si hablamos de la obstrucción total o completa, nosotros vamos a realizar este primer auxilio que se llama la maniobra de Heimlich, ¿ya? Esta maniobra de Heimlich, como vieron en el video,
ya nuestra primera diapositiva, es la maniobra que ejerce, ¿no? Uno de los trabajadores de la cafetería con la víctima. Ya, inicia. Primero observa, ¿no? A la víctima, ve que no puede porque ya las otras personas motivaron para que siga tosiendo la víctima, pero no pudieron lograr de que elimine el cuerpo extraño. Entonces, el trabajador de la cafetería motivó, no se pudo, entonces es ahí donde ya realiza la maniobra de Heimlich porque la persona manifestaba todos los síntomas que habíamos visto para obstrucción total. Entonces ya estamos en obstrucción total de la víctima y ahora queda hacer la maniobra. Para ello, pues vamos a conocerla también como también eh, se puede ver con otros nombres a la maniobra Heimlich. A ella también se le llama compresión abdominal subdiafragmática, ¿ya? Esta se va a realizar cuando hay una obstrucción total, ¿ya? Hay un bloqueo total de las vías respiratorias, ¿ya? Y obviamente viendo todos los síntomas, ya donde el paciente no puede hablar, no puede toser, no puede respirar, presenta signos de asfixia, esta persona ya necesita ya hacer este tipo de maniobra. Y para ello, ya lo que vamos a hacer es identificar primero la señal de universal de atragantamiento, ¿ya? Es lo que hemos visto ya al inicio, cuando la víctima siente que no puede respirar, lleva inclusive una de las manos, ¿no? Lleva hacia el cuello. Entonces, lleva las manos hacia el cuello, ¿no? Con digamos, con la señal, ¿no? Y automáticamente la persona, en este caso ustedes, que van a ser los auxiliadores, se acercan a la víctima, hacen sentir segura, ¿no? Frente a la situación, digan que vienen a ayudar, ¿ya? Y sí, también otra cosa que es muy importante es manifestar a la víctima que nosotros vamos a venir a ayudar y si nos dan el permiso para poder realizar la maniobra, ¿ya? Es, sí, es, sí es necesario mencionar todo esto a la víctima. Aunque no lo crean, cuando uno va a ayudar a una persona en esta situación, a veces las personas, a pesar que está en riesgo, ¿no? O sienten de repente que pueden morir por esta obstrucción de vía aérea, hay algunas víctimas que no se dejan ayudar, ¿ya? Entonces, si no se dejan ayudar, ustedes no tienen el permiso de la víctima, ¿ya? Pero ustedes son tan buena gente, ¿no? Que quieren ayudar. Y a pesar de que la víctima les dijo que no las ayudaran, ustedes le ayudan, esta persona puede fácilmente denunciarlos, ¿ya? Porque en ningún momento la víctima dio su consentimiento para que los ayude, ¿ya? Entonces, tengan mucho cuidado cuando realicemos la maniobra. La maniobra hay que saber cuáles son los pasos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué momento lo tengo que hacer? Ahora el detalle aquí es que la víctima requiera ya su primer auxilio, pero si no lo quiere, entonces lamentablemente nosotros no podemos intervenir. Ahora, ¿en qué momento sí podemos intervenir? Cuando la persona de repente haya caído inconsciente. Si la persona, ahorita en este momento, vean ustedes la imagen, la persona está ya en una obstrucción total de vía aérea, pero está consciente, está despierta. Entonces yo puedo preguntarle si desea que yo le pueda ayudar. Ahora, cuando ella ya no llegue oxígeno al cerebro, de repente puede desmayarse, caer en inconsciente. Si eso pasa, entonces ahí yo procedo ya a hacer alguna maniobra, algún procedimiento muy especial para poder ayudarla, porque ha caído inconsciente. ¿Entienden? Ahí sí podemos ayudar, pero cuando esté despierta, esté consciente, ¿ya? Nosotros tenemos que hacer la consulta. Entonces me acerco a la persona y aunque parezca ilógico preguntar, pero me acerco a la víctima y le pregunto, ¿te has atragantado? A pesar de que vemos la señal universal, la persona te puede responder que sí,
con la cabeza, ¿ya? ¿Deseas que te ayude? Y ahí me va a responder. Si es afirmativo, ya, el que yo tenga que ayudarla, ¿no? Y ella sí lo desee, yo voy a proceder a hacer ya la maniobra. Voy a colocarme, como ustedes ven en la imagen, ¿ya? Me voy a colocar en la parte de atrás de la víctima y voy a rodear, ¿ya? Con mis manos, yo como auxiliadora voy a rodear con mis manos la cintura de la persona. ¿Qué voy a tomar en consideración cuando yo rodeo con mis manos la cintura de la víctima? Voy a tomar, perdón, de referencia el ombligo, ¿ya? De la víctima y también voy a tomar de referencia, ¿ya? La parte distal o la parte final del esternón, ¿ya? Y entre el término del esternón, ¿ya? Y el ombligo, ya esa mitad, ya es la que yo voy a considerar para hacer la compresión. Entonces yo formo primero con la mano que yo domino, ya voy a formar mi mano en forma de puño y voy a ubicar, ya en ese intermedio, ya. Si podemos tomarlo en consideración, el ombligo de la víctima, 3 dedos hacia arriba, ya, y genero mi mano como un puño y noten que cuando hagan el puño, ya la parte posterior del dedo pulgar ya tiene que estar con eh, con el abdomen de la víctima. Y la otra mano que yo no domino va a abrazar ese puño. Entonces, con mis piernas además voy a generar una forma de T, ¿ya? Entre mi pierna, que yo soy la auxiliadora, y las piernas de la víctima. ¿Qué significa? Que yo voy a formar una T. El paciente abre las piernas, yo voy a introducir entre sus piernas de la víctima mi pierna, ¿ya? Y noten ahí que se está formando una letra T, ¿ya? Por eso yo lo coloco aquí en la diapositiva como referencia, pero igual lo vamos a ver en imagen y en video, así que para que se pueda entender lo que estamos mencionando. Entonces, ya rodeé con mis manos, ya, la cintura de la víctima, he formado una T entre mi pierna y las piernas de la víctima y voy a generar ahora sí la compresión. Ya genero la compresión haciendo un movimiento en seco, ya, de atrás hacia arriba, ya. Aquí en la diapositiva he puesto yo de 6 a 10 veces rápidamente. Aquí va a depender mucho, ya, cuántas veces, perdón, yo tenga que hacer las compresiones. Yo puedo hacer las compresiones todas las veces que necesite el paciente para que pueda eliminar el cuerpo extraño. Si el paciente no puede eliminar el cuerpo extraño, ya, sigo haciendo las compresiones, mientras que yo note que el paciente esté despierto, consciente. Si el paciente cae inconsciente, se desmaya, entonces a ese paciente ya tenemos que hacer otro tipo de maniobra, otro tipo de cuidado, que es el RCP, ¿ya? Entonces, yo sigo hago las compresiones. El paciente debe eliminar. Si no puede eliminar y cae inconsciente, hacemos RCP. Y eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, para poder ver cada paso, ¿ya? Vamos a, perdón, aquí. Vamos a ver. El primer paso en caso de una persona adulta, ya con obstrucción de vía aérea, voy a notar que esta víctima va a reflejar síntomas, ya como cuando no hay tos, no puede hablar, no puede toser, no puede, siente que no puede respirar y además hace la señal universal de atragantamiento. Me acerco a la víctima, consulto, ya, te has atorado, puedes respirar y esta persona de repente me va a responder moviendo solo la cabeza porque no es capaz de hablar por la obstrucción. Entonces, ¿deseas que yo te ayude? Sí, entonces yo procedo, me coloco en la parte posterior del paciente. Vean ustedes aquí el auxiliador, ¿no? La víctima está abierto sus piernas, ¿no? Y el auxiliador coloca su pierna entre las piernas de la víctima.
Además, los brazos, ¿ya? Van a rodear la cintura de la víctima y como referencia, el auxiliador ha tocado el ombligo de la víctima y va a tomar 3 dedos hacia arriba y va a hacer un puño de la mano que domina y la otra mano va a abrazar ese puño y va a empezar a generar las compresiones. Vean ustedes que la compresión que se va a generar es de adentro hacia arriba, de adentro hacia arriba. Entonces, esta fuerza que se va a ejercer, la idea es que pueda ser capaz la víctima de eliminar el cuerpo extraño. ¿Cuántas veces va a tener que hacer las compresiones? Todas las veces que sea posible, ¿ya? Mientras la víctima esté consciente, despierta. Si la paciente, ¿ya? O la víctima cae, se desmaya, ¿no? Está inconsciente, yo dejo de hacer la maniobra de Heimlich y paso a hacer otro tipo de maniobra que es la reanimación cardiopulmonar, ¿ya? Solo en ese caso se suspende maniobra de Heimlich. Ahora, algo que nosotros debemos saber es por qué es que se adopta esta posición para la maniobra de Heimlich. Cuando existe un auxiliador y hace la maniobra, nos debemos de colocar en la parte posterior y formar esta famosa T, ¿no? Que va a ser entre las piernas del paciente y una de las piernas del auxiliador. ¿Por qué? Porque cuando yo proceda a hacer la maniobra de Heimlich, ¿ya? El paciente recuerden que está todavía despierto, ¿ya? Pero cuando lamentablemente ese cuerpo extraño no pueda salir, el paciente va a caer inconsciente, se va a desmayar. ¿Y cómo creen que se va a desmayar el paciente? Algunos tienden a desmayarse y el cuerpo llevarlo hacia adelante. Entonces, si el cuerpo se va hacia adelante y yo no he adoptado esta posición, va a ser muy fácil que a mí me gane el peso del paciente y el paciente se caiga, ¿ya? O hasta yo me puedo caer encima del paciente. Entonces, para evitar, ¿ya? Ese tipo de traumatismos, ¿ya? Porque imagínense, el paciente no puede respirar y a eso agregado se va a caer de cabeza el paciente, ¿no? Va a haber un trauma. Entonces, la idea no es esa. Con esta posición, yo también estoy logrando que cuando mi paciente lamentablemente caiga inconsciente, yo tenga que sostenerla, ya con la fuerza y con la posición adecuada y hacerla, bajarla hacia el piso e iniciar la reanimación cardiopulmonar. ¿Ya? Es más que todo una posición también preventiva, ¿ya? Para que el paciente no se lastime si cae inconsciente o se desmaya. Entonces, vamos a ver, voy a salir un momento de la pantalla completa y les he traído igual un video para que se pueda entender de qué se trata la maniobra de Heimlich en caso de un adulto, ¿ya? Entonces, aquí sí sería ideal, igual me dice de repente mi coordinadora si es que no se escucha, me pasan la voz y si se escucha bien, ¿ya? A ver. Ahora vamos a abordar la habilidad altamente efectiva y muy importante llamada asfixia en un adulto consciente. En este escenario tenemos a alguien que está comiendo en una mesa, empieza a ahogarse. Sabemos que se está ahogando porque no podía toser, ni respirar, ni podía hablar. Esto es una obstrucción completa y necesita ayuda y va a salir en la mayoría de los casos. Si es fácil activar el servicio de emergencia o llamar al 911, genial. Pero si no, podemos esperar hasta que el paciente esté inconsciente, antes de tomarnos el tiempo de llamar al 911 o activar un código de emergencia. Pero en este caso vamos a venir hacia la persona, vamos a mirarla a los ojos, ¿te estás ahogando? Asentirá con la cabeza. Sé cómo ayudarte, ¿te puedo ayudar? Me da permiso para ayudarlo. Aún está consciente, así que queremos obtener ese permiso del paciente si es posible. Ahora voy a elevar sus codos y voy a encontrar el ombligo. El ombligo es mi punto de referencia para poder colocar mi pulgar adentro y poner el puño justo por encima del ombligo en su abdomen. Debo permanecer por debajo de la apófisis sifoides, que es aproximadamente aquí, justo por encima del ombligo, porque aquí es donde encuentro la región del diafragma.
Esto es exactamente lo que quiero, así puedo llevar ese diafragma arriba y adentro, mientras comprimo los lóbulos inferiores del pulmón, lanzo el aire hasta la tráquea haciendo escupir ese objeto, y es efectivo la mayoría de las veces. Así que voy a tomar esa mano, mantengo mis codos hacia afuera, así no estoy sobre sus costillas más de lo que debo, y voy a empezar a empujar hacia adentro y hacia arriba. Y voy a hacer estos empujes hasta que el objeto salga o hasta que la persona esté inconsciente. En este caso, el objeto salió. Él comenzó a respirar, toser, despejando sus vías aéreas. Yo simplemente lo aliento diciendo que lo está haciendo bien. Si te quieres sentar, puedes hacer que se siente. Y si no hemos llamado al 911, ahora sería el momento de llamar al 911 o llamar a un código si está inconsciente. Si ya llamamos al 911, déjalos venir, está bien. Aunque el objeto ya haya salido, siempre es bueno que el SEM esté en camino, por lo que si esta persona opta por no ir, puede ser revisado por los profesionales del SEM. Ellos van a verificar vías respiratorias, a revisar sonidos pulmonares para asegurarse de que no hay obstrucción parcial y probablemente hagan una evaluación para asegurarse de que no hay sangrado interno por el empuje abdominal. Así que, si el individuo no elige que se lo hagan, o los agentes del SEM no vienen, siempre prefiero animarlos a ir a su propio médico y solo ser revisados y asegurarse de que todo está bien. Ten en cuenta que si esta persona no hubiera tenido esta eliminación exitosa de la obstrucción, probablemente estaría inconsciente en un corto tiempo. Y es entonces que lo asistiríamos para recostarse en el suelo con cuidado y comenzar la maniobra de asfixia en un adulto inconsciente. Ahora vamos a hablar de considerar. Bien, hasta ahí nada más. En caso de la recomendación que realiza el personal de los primeros auxilios en el video acerca de llamar a un servicio de emergencia, ya, va a ocurrir si cuando ustedes hacen la maniobra de Heimlich y el paciente lamentablemente no es capaz de eliminar el cuerpo extraño, es ahí, ya, donde nosotros vamos a empezar a llamar a algún servicio de emergencia, ya, manifestando que el paciente ya ha tenido un accidente, ya, en cuanto a una obstrucción por algún cuerpo extraño y que ha caído inconsciente. Nosotros vamos a realizar reanimación cardiopulmonar y por favor traigan un DEA. A esa información van a agregar, ¿no?, dónde están ubicados ustedes para que el servicio de emergencia se dirija, ¿no?, y pueda ayudar a ustedes y a la víctima. Y les digo ustedes porque cuando empiecen a hacer la reanimación es una maniobra que es bien cansado. Entonces, tienen que ser relevados por otra persona. Y qué mejor por un servicio de emergencia. Ya les había mencionado que nuestros servicios de emergencia, en caso de aquí en el Perú, nosotros tenemos a los bomberos, que es el anexo número 116. En caso del SAMU es el 106 y en caso de la policía es el 105. Ahora, hace poco nada más, hace un tiempo, se unificaron esos anexos y ahora nosotros podemos ser capaces de llamar al 911. No sé si recuerdan que cuando veíamos las películas, ¿no?, de este país, de Estados Unidos, ustedes escuchaban de repente mucho, llama, si hay alguna emergencia, ya sea médica o algún otro tipo de emergencia, ellos llamaban al 911, ¿no? Aquí en el Perú, hasta hace muchos años, no se usaba ese número, pero ya hace poco se han unificado estos números y ahora sí, nosotros aquí en el Perú podemos llamar al 911. Llamamos al 911 indicando cuál es la emergencia y ellos automáticamente van a derivar ya a qué servicio de emergencia es especialista ya en ese evento. O si no, ya no quieren marcar el 911, pues pueden llamar a cualquiera de los números que yo les he mencionado para la ayuda en este caso de esta situación de alguna reanimación cardiopulmonar, sobre todo esa que es una emergencia bien grave. Pero si es para realizar la maniobra de Heimlich, ustedes al inicio lo pueden realizar si conocen bien los pasos para realizarlo, ¿ya?
Em, Algo que también tengo que mencionarles cuando se haga la maniobra de Heimlich, porque también tenemos que preguntar al paciente si desea hacerse o no esta maniobra. Uno, porque tiene problemas legales, ¿no? Eh, Vean ustedes que esta situación, estos movimientos que se hacen ya con fuerza para que pueda eliminar el cuerpo extraño, puede acarrear también algunas complicaciones. Se sale exitoso, ¿ya? Se elimina el cuerpo extraño, el paciente puede respirar con normalidad, ¿ya? El problema ahora es las complicaciones o los daños que se puedan producir luego de tantas compresiones que ustedes han realizado. Entonces, algunas de las veces que se hacen este tipo de maniobras es que el paciente eh, puede tener lesiones, por ejemplo, en las costillas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hacemos una correcta a veces maniobra. ¿Ya? O hacemos de repente algunos hematomas al momento de hacer las compresiones también en el abdomen. Entonces, es importante, ¿ya? Primero, si el paciente está bajo una obstrucción de vía aérea, alentar a que tosa él mismo, ¿ya? Pero si no lo logra, ya pasamos a la maniobra de Heimlich, pero eso sí, previamente preguntando y pidiendo el permiso, ¿ya? Para hacerle esta maniobra a la víctima. Ahora, en caso de una obstrucción, ¿ya? De vía aérea en un niño, prácticamente los pasos son iguales a los de un adulto, pero ¿cuál es la diferencia en caso de nuestros niños? Es que cuando nosotras tengamos que realizar la maniobra de Heimlich en niños, yo tengo que adoptar la posición, o mejor dicho, el tamaño del niño. ¿Ya? Vean ustedes aquí en la imagen que la auxiliadora ha tenido que arrodillarse para estar a la altura de la víctima, ¿ya? Entonces, yo me puedo arrodillar, ¿no? O si es de repente un niño alto, solamente bajo un poco la posición, sigo parada, pero bajo un poco la posición y puedo realizar la maniobra de Heimlich en caso de estos niños. ¿Cuántas veces yo voy a tener que hacer las compresiones para que se pueda eliminar ese cuerpo extraño de mi niño? Todas las veces que sea necesaria para que se pueda eliminar ese cuerpo extraño, ¿ya? O hasta que la víctima, ¿ya? Caiga inconsciente, ¿ya? Cae inconsciente este niño, ¿ya? Entonces verifico, no respira, no hay pulso, yo tengo que iniciar el RCP, ¿ya? La reanimación cardiopulmonar en los niños. Y ya saben, antes de hacer este tipo de reanimación, yo tengo que pues llamar a alguien previamente para que venga también en mi apoyo, ¿no? Al momento de realizar esta reanimación. Ahora, al igual como en el adulto mencionamos, hay los síntomas característicos para una obstrucción de vía aérea total, ¿no? En el niño es la dificultad para respirar, el niño no puede hablar o de repente no puede llorar, ¿no? Porque a veces tenemos niñitos chiquitos que se asustan y no son capaces de llorar, ya, o emitir algún sonido. Entonces, y adicional a eso, ¿no? Realiza de repente también la señal de universal de atragantamiento. Entonces, ¿qué procede en este caso? Yo voy a colocarme ya en a la misma altura de la víctima. En este caso, la víctima que nos ha tocado, según la imagen, es aparentemente un niño aproximadamente de 4 o 5 años. Entonces, yo tengo que adoptar ya el mismo tamaño, ya, o la misma altura, perdón, del paciente y voy a colocar igual, entrelazar mis manos entre la cintura de la víctima y aquí como está en la imagen, ya, donde ven este color morado, es ahí donde yo voy a colocar la posición del puño, ya, de mi mano, ya con el dedo pulgar no pegada hacia el abdomen del paciente y la otra mano pues va a abrazar ese puño. Igual, como referencia yo puedo tomar ya el ombligo del niño, ya, y también como referencia debo de considerar el apófisis, ya, sifoides, que es la parte final o distal del esternón. Entonces yo no puedo colocar mi puño,
¿ya? Muy arriba, porque también recuerden, están esas complicaciones que nosotros no queremos hacer a las víctimas, ¿ya? Si yo coloco muy arriba mi puño, mi mano, puedo lesionar también esta parte, ¿ya? Del esternón. Entonces tengan mucho cuidado. La presión es en el abdomen, ¿ya? En el abdomen. No estén llevando la mano muy arriba. Entonces, como referencia, como les decía, tiene que estar mi puño entre esos dos espacios, ¿ya? Por encima del ombligo, ¿ya? Y por debajo de la apófisis sifoides. Coloco, entrelazo mis manos, ¿ya? Uno haciendo puño y la otra abrazando ese puño. Y empiezo a generar las compresiones subdiafragmáticas, ¿ya? De adentro hacia arriba, las veces que sean necesarias hasta, así como dice el punto número 3, hasta que el niño elimine el cuerpo extraño o hasta que quede inconsciente. Yo reviso, no hay pulso, no respira, ¿no? E inicio la reanimación cardiopulmonar. En caso de los niños, sí sería importante que estos niños pasaran por una evaluación luego, ¿ya? Para ver cómo quedaron estas vías respiratorias después de la obstrucción y después, obviamente, de la maniobra que yo realicé. Ahora, al igual como en el adulto, vamos a revisar este video. Es un video de la obstrucción de vía aérea, ¿no? Y ahora vamos a ver cuál es la maniobra que se debe realizar para esta etapa de vida. Gaby, ¿estás bien? ¿Te estás ahogando? Ven, levanta los codos. Voy a presionar sobre tu estómago, ¿de acuerdo? ¿Estás bien? ¿Puedes respirar ahora? Eso estuvo cerca. Ahora vamos a detallar las maniobras para tratar la asfixia de un niño consciente. Cuando nos acercamos a un niño que se asfixia, hay un par de cosas que tenemos que hacer para evaluar si realmente está ahogándose o no. Una es preguntarle si se está asfixiando. Si es capaz de responder verbalmente, puede tener algo atorado, pero probablemente no está en las vías respiratorias, o por lo menos no está completamente obstruido, porque en realidad puede pasar suficiente aire por su laringe para poder formular una palabra. Pero si solo son capaces de asentir con la cabeza o hacen un ruido como un chirrido de tono agudo, existe posibilidad de una obstrucción que está ocluyendo completamente sus vías respiratorias. Otro signo universal, si ha sido entrenado para hacerlo, o a veces incluso naturalmente, es cuando el niño rodea su garganta como si estuviera ahogándose. Es en ese punto que le voy a decir, ¿estás bien? ¿Te estás ahogando? Dijo que sí, y tiene el signo universal con sus manos alrededor de su garganta. Entonces, voy a instruir al niño para que levante sus codos mientras yo bajo a su nivel. La razón por la que queremos estar al nivel de la estatura del niño es para no hacer demasiada presión innecesaria sobre su caja torácica. Preferimos no romper ninguna costilla o causar cualquier daño adicional si es posible. En este punto queremos encontrar un punto de referencia importante. Encontraremos el ombligo. Una vez que encontremos el ombligo, vamos a enrollar el otro puño con el pulgar doblado y lo vamos a colocar contra su abdomen, justo encima del ombligo. Luego, envolvemos ese puño y vamos hacia adentro y arriba, hacia su diafragma. Vamos a hacer esas presiones hacia adentro y arriba tantas veces como se requiera, hasta que el objeto realmente salga y el niño sea capaz de respirar y toser de nuevo, o el paciente queda inconsciente a medida que lo bajamos al suelo para ayudar a protegerlo de un daño adicional. Es importante que continuemos hasta permitir que el servicio de emergencia médica entre al hogar o al lugar donde esté el niño, si ya hemos llamado al 911, para que puedan hacer una evaluación y confirmar que no hemos causado ninguna lesión abdominal y que no hay partes obstruidas todavía dentro de la vía aérea. Y si no viene un servicio de emergencias médicas en camino, siempre es buena idea llevar al niño a un centro de emergencias, al consultorio de un médico o al hospital, de modo que se pueda realizar allí la evaluación. Si sigues estos pasos, la mayoría de las veces podrás despejar fácilmente una obstrucción y hacer que un pequeño retome su camino. Muy bien. Listo. Entonces, con este video ya se quiere aclarar a ciertos puntos para los primeros auxilios en caso de obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño en niño, ¿ya? Son prácticamente los mismos pasos, ¿ya? En caso de un niño
comparándolo con los primeros auxilios para un adulto, ¿ya? Pero aquí cambia de repente ya la altura, ¿ya? Y el nivel que yo debo de alcanzar con el niño al momento de realizar la maniobra o las compresiones en este caso. Bien, en caso de la desobstrucción de vía aérea, en pacientes pequeños como los lactantes, ya que son niños menores de repente de 1 año, ¿ya? En estos niños, nosotros vamos a hacer una maniobra diferente a la maniobra, ¿ya? Aquí nosotros vamos a desarrollar eh, unos pasos, ¿ya? Que ya podemos ver aquí en la imagen, que es realizar 5 palmadas con 5 compresiones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Primero, ¿ya? Vamos a colocar a la víctima, ¿ya? En nuestro regazo. Para eso, el auxiliador debe debe mantenerse sentado, ¿no? O en un lugar donde se sienta cómodo, ¿ya? Y va a adoptar esta posición que nosotros estamos observando aquí. Vamos a colocar ya a la víctima boca abajo primero. Vamos a posar su cuerpo en nuestro antebrazo y vamos a sostener el rostro del lactante, ¿ya? Con nuestra mano, ¿ya? Y procederemos a hacer las palmadas. Las palmadas que se va a ser entre las escápulas, ¿ya? Del lactante, y vamos a proceder a hacer esas palmadas de manera firme y seca, y una palmada seca. Quiere decir que yo no voy a lastimar, ¿ya? Como con los dedos, ¿ya? Del auxiliador, sino lo voy a hacer con el talón de la mano. Porque si yo lo hago con la mano, ya con toda la mano, con los dedos nada más, entonces lo que estoy haciendo es una especie de latigueo. Pero eso es lo que yo no quiero hacer. Lo que yo quiero hacer es hacer fuerza con el talón de la mano, ¿ya? Y haciendo esas palmadas de manera seca, fuerte y seco, para que pueda ser capaz la víctima de eliminar el cuerpo extraño. Noten que el lactante, ¿ya? No está derecho su cuerpecito, sino está con una posición, ¿ya? Con la cabeza hacia abajo, ¿no? Y los miembros inferiores hacia arriba, como si tuviera una posición en Trendelenburg. Entonces, la víctima adopta esta posición, ¿ya? Con la mirada hacia abajo y los miembros inferiores un poco hacia arriba. Esto debido a que si nosotros lo colocamos en esta posición y con las palmadas que nosotros vamos a generar entre las escápulas, va a hacer que por gravedad también tenga que caer ese cuerpo extraño, ¿ya? Por eso adopta esta posición. No es lineal, noten ustedes, sino es media diagonal, ¿no? Con la cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba. Y luego hago las palmadas entre las escápulas, ¿ya? 5 veces. 5 veces. A la espera de que elimine. No elimina ese cuerpo extraño. Yo voy a girar, así como ustedes ven, ¿ya? Giro a la víctima, boca de arriba, igual adoptando la misma posición, cabeza un poco hacia abajo y los miembros inferiores hacia arriba. Y ahora voy a generar unas 5 compresiones, ¿ya? En el tórax. Entonces, voy a tomar de referencia las tetillas, ¿ya? Del lactante y voy a hacer las compresiones con el dedo índice y el dedo medio. Hago estas 5 compresiones torácicas, ¿ya? A la espera de que caiga o elimine ese cuerpo extraño. Con esas compresiones torácicas y también adoptando esta posición, ¿no? Que por gravedad tendría que eliminar la víctima. Para ello, ¿no? ¿Cuántas veces lo voy a tener que hacer? La pregunta es, ¿no? Nosotros vamos a realizar estas 5 palmadas, estas 5 compresiones, todas las veces que sea necesaria, hasta que elimine el cuerpo extraño, así como ustedes ven aquí en la imagen número 3, ¿ya? Si el paciente elimina el cuerpo extraño, perfecto. Se ha realizado con éxito,
¿ya? Esta maniobra. Pero si el paciente durante este tiempo yo hago las compresiones y hago también las palmadas y el paciente no es capaz de eliminar ese cuerpo extraño o cae inconsciente, ¿ya? Es ahí el momento que nosotros paramos, ya no seguimos realizando esta maniobra y llamamos a un servicio de emergencia, ¿ya? Mencionando que vamos a iniciar la reanimación cardiopulmonar, ¿ya? Porque ya la víctima ya no está funcionando este tipo de maniobra y es necesario, porque está inconsciente, porque no respira y además no tiene pulso, iniciamos la reanimación cardiopulmonar, ¿ya? Algo que me olvidaba mencionarles, cuando tenemos obstrucción de vía aérea en caso de lactantes, aquí los bebés de repente no van a llevarse la mano hacia el cuello como la señal universal de atragantamiento. Aquí los bebés tienen dificultad para respirar, no pueden llorar y no pueden emitir sonido. Si eso pasa, ya nuestro niño está frente a una obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Igual, ya vamos a desarrollar eh, la vista de este video, ya, para que se pueda entender cómo es que tenemos que realizar esta maniobra de desobstrucción de vía aérea por cuerpo extraño en lactantes, ¿ya? Ahora echemos un vistazo a la asfixia en un paciente bebé consciente. Hay algunas cosas que deben darnos una pista de que el bebé está plenamente consciente, pero también totalmente asfixiado. Eso es que sus ojos están abiertos, puede estar mordiendo, moviéndose, pero no está respirando, no está tosiendo y ciertamente no puede balbucear o si es capaz de hablar no dice ninguna palabra. Puedes incluso empezar a ver esta cosa llamada cianosis circumural, que es un anillo azul que empieza a formarse alrededor de los labios del bebé, indicando que está empezando a faltar oxígeno y nuestro tratamiento es realmente necesario. Si hay alguien presente cerca, no sería una mala idea y ciertamente sería un beneficio para el bebé que llamara al 911 y lograra que la ambulancia esté en camino. Si no hay nadie alrededor, podrías tú llamar al 911, pero todavía creo que es mejor para el bebé que empieces el tratamiento primero y esperes hasta que el bebé quede inconsciente. Si depende de ti, llamar al 911. Lo que haremos es que voy a quitar esta prenda para que pueda mostrarte realmente los puntos de referencia que son importantes para comenzar a mostrar la maniobra relacionada con lograr despejar esta obstrucción. Voy a colocar el pulgar y el índice sobre los pómulos de la cara del bebé, sosteniendo la cabeza y el cuello, dejándolos descansar en mi antebrazo y extenderse por mis bíceps. Ahora voy a llevar la palma opuesta y usarla para dar 5 golpes o palmadas en la espalda entre los omóplatos del bebé. Es importante recordar que la cabeza del bebé está hacia abajo mientras sus pies están más altos que la cabeza. Esto permite que la gravedad actúe con nosotros y no en nuestra contra. 5 palmadas en la espalda. 1, 2, 3, 4, 5. Atrapa la cabeza y el cuello del bebé para sostener el cuello y la cabeza. Coloca el dedo anular a través de la línea de las tetillas, 2 dedos abajo del pecho sobre el esternón y ahora vamos a repetir 5 presiones de pecho. 1, 2, 3, 4, 5. Si el bebé no eliminó la obstrucción y no hay indicios de respirar, toser, morder o de comenzar a llorar, simplemente vamos a repetir el proceso. Vamos a intercalar el pulgar y el índice sobre los pómulos, voltear al bebé de espaldas boca abajo, cubriendo nuestros bíceps y repetimos 5 palmadas de espalda. 1, 2, 3, 4, 5. Damos vuelta al bebé, el dedo anular a través de la línea de las tetillas, 5 presiones más en el pecho. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a seguir haciendo estas palmadas en la espalda y las presiones de pecho hasta que el objeto salga, el bebé comience a respirar de nuevo o el bebé quede inconsciente. Si el bebé queda inconsciente, es en ese momento, si no lo hemos hecho ya, que llamamos al 911 y conseguimos una ambulancia en camino. Si el bebé queda inconsciente, entonces pasamos al proceso para la asfixia de un bebé inconsciente. Pero es importante que cuando estamos haciendo las palmadas de espalda y las presiones en el pecho, no dejar que nuestros brazos se hundan con cada una de esas presiones o palmadas, ya que si se hunde, entonces disminuye el efecto de las presiones en el pecho que están forzando el aire hacia arriba en la tráquea para hacer salir ese objeto.
Recuerda que esto es aproximadamente un 80% efectivo cuando haces las presiones de pecho y los golpes de espalda. Es extremadamente efectivo y puede funcionar muy bien si te topas con este tipo de situación. Muy bien. Bien. Entonces, ya quedó un poco más claro acerca de las maniobras que se deben realizar en caso de los lactantes, ¿ya? Sabemos en caso del adulto, del niño, hacemos maniobra de Heimlich, pero para los pacientes lactantes realizamos otro tipo de maniobras que es la de palmadas y compresiones. Ahora, revisando nuestro índice, hablábamos acerca de un punto también importante que son las situaciones especiales, ya a las cuales nosotros nos podemos enfrentar como auxiliadores en caso de ciertas víctimas. Si nosotros, por ejemplo, tenemos víctimas como pacientes embarazadas o pacientes obesos, ¿ya? Nosotros, en caso de las pacientes embarazadas o obesos, recuerden que en la maniobra de Heimlich había que colocar el puño en el abdomen, ¿no es cierto? Vamos a tomar de referencia, dijimos, el ombligo y vamos a generar las compresiones de adentro hacia arriba. En caso de estos pacientes, ¿no? Nosotros no podemos realizar las compresiones ya en el abdomen de una mujer embarazada, ¿ya? O en caso de una persona obesa, tampoco podría colocar ya mis manos, ¿no? En el abdomen de esta víctima, porque también sería muy difícil. Primero en el obeso, sería muy difícil porque el diámetro abdominal de estas personas es tan grande que la presión que yo debo de ejercer hacia las vías respiratorias no van a ser efectivas, ¿ya? Por último, el diafragma de repente no va a sentir esa presión intensa que nosotros generamos de manera externa y el paciente nunca va a ser capaz de eliminar ese cuerpo extraño. Entonces, en caso de los pacientes obesos, no es recomendable hacer la maniobra de Heimlich de manera como lo hemos visto en los pasos anteriores, ¿no? De hacer la compresión ya subdiafragmática. En caso de las gestantes, pues es un poco más obvio, ¿verdad? Nosotros no podemos generar ya las compresiones en el abdomen porque la gestante, pues podemos nosotros lastimar el producto, ¿no? En este caso el feto. Entonces, no se puede generar tampoco las compresiones en ellas, ya en la zona abdominal. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Lo que vamos a realizar es igual, vamos a proceder, ¿no? A hacer todos los pasos, ¿ya? Preguntar si realmente tiene obstruida la vía aérea, ¿ya? Si necesita nuestra ayuda, nosotros tenemos que esperar, ¿no? Esa afirmación de la víctima y procedemos a hacer la maniobra. Ahora, nos vamos a colocar igual en la parte posterior de la víctima, pero esta vez vamos a rodear no la cintura de la víctima, sino vamos a rodear el tórax, ya, el tórax de estas personas. Entonces, vamos a generar igual, hacemos un puño, la otra mano va a rodear ese puño ahí en el tórax. Este puño, donde ustedes van a colocar, van a considerar las tetillas igual de la víctima y entre las tetillas de la víctima, ¿ya? O de los pezones de la víctima, van a colocar el puño, la otra mano va a, a cubrir el puño y ustedes van a iniciar las compresiones. Las compresiones que se van a realizar, también procuramos de hacerlas de manera fuerte, ¿ya? Y en seco, estas compresiones. Ahora, esperando igual que el paciente trate de eliminar ese cuerpo extraño. Si el paciente, ¿ya cuántas veces lo vamos a hacer igual? Todas las veces que sean necesarias hasta que el paciente expulse el cuerpo extraño o el paciente quede inconsciente. Si estos pacientes quedan inconscientes, igual vamos a valorar su estado de conciencia, ¿ya? Vamos a ver si no hay pulso, no respira, eso es obvio, pero si no hay pulso, iniciamos el RCP previamente llamando a algún servicio de emergencia médica, ¿ya? Ahora, esa es otra situación especial. Si estamos solos, ¿cómo nosotros podemos desobstruir la vía aérea si nos estamos frente, ¿no? A un cuerpo extraño que ocluye nuestras vías aéreas, pero estamos solos?
nosotros vamos a realizar esta maniobra, ¿ya? Considerando, tomando en cuenta ciertas superficies o respaldos, ¿ya? Rígidas o duras, y nos vamos a apoyar en ellas y vamos a hacer nosotros mismos, ¿ya? La, la maniobra, ¿cómo? Hacemos una de nuestras manos, la vamos a hacer como un puño, ¿ya? Y este puño pues va a estar haciendo la presión o la compresión, ¿ya? Con otra superficie dura, ¿ya? O rígida. En este caso, para esta víctima, ha elegido una silla. Entonces, esta silla lo que va a ejercer es la rigidez, ¿ya? Y con mi puño lo que yo voy a hacer es apoyarme de esta silla y voy a empezar me apoyo de manera muy fuerte y empiezo a ir haciendo las compresiones, ¿no? O generándome yo misma las compresiones hacia adentro y hacia arriba, ¿ya? Entonces yo misma voy a generar esa fuerza, pero esta me la va a apoyar, ¿no? Con esta silla en este caso. Puedo usar una silla, puedo usar una mesa, ya algún respaldo rígido para yo poder hacer esta maniobra yo misma y teniendo como consideración o como consigna eliminar ese cuerpo extraño, ¿ya? Bien, algo que debemos de saber cuando la persona cae inconsciente, ¿ya? Nosotros tenemos que valorar el pulso y la respiración, ¿ya? Si la persona está inconsciente, no respira y no tiene pulso, nosotros vamos a iniciar la RCP, que es la reanimación cardiopulmonar. Ahora, nosotros hacemos esa maniobra, ya mi paciente se recupera, entonces vamos a colocarlo en una posición, nosotros le llamamos el PLS, que es la posición lateral de seguridad. Así sea que la persona de repente haya sido sometida de repente a muchas compresiones, ¿no? De la maniobra de Heimlich. Obviamente, aparte que ustedes se van a sentir agotados, la persona también se va a sentir cansada, agotada, porque ha hecho un trabajo interno de querer respirar, toser, y por la misma fuerza que ha sido ejercida de manera externa, el paciente va a estar también va a estar agotado y cansado. Si es así, el paciente puede estar en esta posición, como ustedes ven en la imagen. Lo vamos a posicionar de manera lateral. ¿Por qué? Porque si nosotros lo dejamos en esa posición, ¿ya? Lo que vamos a conseguir es que el paciente, si tiene ganas de eliminar de repente alguna secreción salival, quiere toser o quiere vomitar también, ¿ya? Puede ser. Con esta posición lateral de seguridad, nosotros vamos a evitar de que esas secreciones vayan a retornar o vayan a ir a un lugar donde el paciente pueda complicarse su situación, ¿no? Que en este caso sería la vía aérea. Entonces, en esta posición yo me evito que esa secreción pues llegue a las vías aéreas y se llegue a obstruir nuevamente, ¿ya? Por eso es que yo trato de adoptar esta posición lateral de seguridad para la víctima, para que no suceda eso, ¿ya? Entonces, igual, ya les he traído esta, es un video de cómo se debe realizar la posición lateral de seguridad. A veces parece sencillo, ¿ya? Pero cuando les toque de repente realizar la posición lateral de seguridad a personas que son más grandes que ustedes, ¿ya? Más grande, de repente yo soy una persona pequeña de 1,50 m y mi víctima, ya que me pueda tocar, es una víctima de 1,70 m, ya pesa de repente el doble que yo, y yo ya lo recuperé, hice el RCP, la persona despertó, todo bien, pero ahora hay que colocarlo en una posición lateral de seguridad. Y ahora, ¿cómo lo giro? Ya, si es una persona más alta y tiene más peso que yo. Hay
formas de cómo hacer de girar a esta víctima y dejarlo en una posición lateral de seguridad. Y para eso les he traído este video, ya, para que pueda notarse qué tan fácil es colocar en esta posición a nuestras víctimas, ¿ya? Seguridad se aplica sobre víctimas inconscientes, no traumáticas y que respiran con normalidad. El objetivo de la maniobra es evitar la aspiración de vómitos en las vías respiratorias y la obstrucción de la misma por la lengua. Arrodíllate junto a la víctima. Si tiene gafas, quítaselas y vacía los bolsillos de los objetos más voluminosos. Asegúrate que la víctima tenga las piernas rectas. Pon el brazo más cercano a ti, en ángulo recto con el cuerpo, doblado por el codo y con la palma hacia arriba. Puso el brazo más alejado de ti sobre el pecho de la víctima, con el dorso de la mano contra la mejilla más cercana. Agarra la rodilla de la pierna más alejada y levántala para que la planta del pie se apoye por completo en el suelo. Gira a la vez de la rodilla la pierna más alejada y del codo del brazo doblado y gira a la víctima sobre un costado, hacia ti. Coloca la pierna doblada de forma que la cadera y la rodilla formen ángulos rectos. Inclina la cabeza de la víctima hacia atrás y eleva el mentón para mantener abiertas las vías aéreas. Muy bien. Entonces sí es importante, ya que se debe conocer cómo es la colocación de una víctima en esta posición, ya que nosotros llamamos el PLS. No solamente sirve para pacientes cuando hemos culminado con éxito una RCP, sino también con pacientes que presentan de repente convulsiones, ya. Entonces, personas que o están agotadas de repente por tantas compresiones subdiafragmáticas, ¿no? Como la maniobra de Heimlich, ¿no? Están cansadas, también podemos colocarlo en esta posición en el suelo, ¿ya? Y dejar que descansen. Así a la vez también evitar que de repente de tantos movimientos que hemos realizado nosotros, pues puede eliminar alguna secreción y con eso salvaguardamos de que la víctima no pase esa saliva o secreción a través de nuevamente de las vías respiratorias, ¿ya? Y bien, para poder nosotros culminar esta sesión, tenemos que recordar que la obstrucción de vía aérea ya generalmente se centra en la identificación y manejo de la causa. Primero yo tengo que saber qué es lo que ha producido esa obstrucción, ¿ya? Puede ser, como vimos, la saliva, puede ser algún objeto pequeño, ¿ya? O puede ser algún alimento. Entonces, tengo que conocer también cuál es la causa que ha producido esa obstrucción de vía aérea. De repente, si es algo como la saliva, que es a la cual la mayoría de las personas hemos sido víctimas, ¿ya? Podemos ayudar, ¿no? A tratar o motivar a la víctima de que haga la tos, ¿no? Que haga ese reflejo natural de protección, de toser y tratar de eliminar ese cuerpo extraño, ¿no? Pero si estamos frente de repente a objetos, ¿no? Objetos de repente como pilas, tapas de lapicero o monedas, ¿no? Entonces ahí tenemos que asegurarnos primero qué tipo de obstrucción ahorita es la que está llevándose a cabo. Si es una obstrucción parcial, si es una obstrucción total, cuáles son los síntomas que yo también debo de conocer, ¿ya? Para saber y reconocer exactamente qué tipo de obstrucción es la que yo estoy viendo en ese momento, ¿ya? Bien, sigamos entonces entre la conclusión es también hacer la evaluación, ¿no? De la gravedad de la obstrucción, justo lo que les comentaba acerca del tipo de obstrucción a la cual yo estoy enfrentándome, ¿no? Y el tratamiento adecuado para restablecer la permeabilidad de la vía aérea, ¿ya? Entonces yo tengo que saber qué tipo de obstrucción es la que yo estoy viendo en ese momento y voy a proceder a hacer los cuidados necesarios para que otra vez el paciente pueda restablecer ya la respiración normal.
Entonces, yo tengo que saber si es obstrucción parcial o es obstrucción total. Si es obstrucción parcial, ¿ya saben qué? Deben motivar a la víctima a que tosa para eliminar el cuerpo extraño. Si yo estoy frente a una obstrucción total, yo debo de iniciar la maniobra de Heimlich, ¿ya? La maniobra de Heimlich ya sabemos que dependiendo de la etapa de vida o el caso especial a la cual nosotros estamos enfrentándonos, debemos de realizar, ¿ya? Y bueno, la otra maniobra que es la maniobra de 5 palmadas con 5 compresiones torácicas en caso de los lactantes. Otra de las conclusiones que vamos a resaltar para esta sesión es que la atención médica, ¿ya? Debe asegurarse con una intervención eficaz. ¿Para qué? Para poder restablecer la permeabilidad de la vía aérea y así minimizar complicaciones y mejorar los resultados del paciente. Ya hacíamos referencia, ¿no? Anterior que las complicaciones pueden darse, ¿ya? Entonces, la idea es minimizarlas. Por eso debemos conocer a qué obstrucción ya estamos nosotros tratando. Si es una obstrucción parcial, nosotros vamos a tener muy pocas complicaciones. De repente solamente puede haber lesión de la mucosa, ¿no? Al momento que el paciente trate de toser. Entonces puede haber algún tipo de lesión, pero solamente es mínima. Muy diferente de repente a una maniobra de Heimlich, ¿ya? Que vamos a hacer las compresiones y esto puede producir un poco más de molestias al paciente cuando hayamos desobstruido la vía, ¿no? Puede producir hematomas en el abdomen, a veces puede haber fractura de alguna costilla, entonces debemos nosotros de minimizar ese tipo de complicaciones, ya para este tipo de desobstrucción de vía aérea. Y bueno, mejorar los resultados. Siempre se recomienda que estos pacientes pasen igual por alguna evaluación, ya con algún médico. De repente ha sido exitoso, el paciente eliminó el cuerpo extraño, pero sí sería bueno que pase por una consulta médica para que le evalúen ya las vías respiratorias. Bien, entonces con esto hemos concluido la sesión número 2, que ha sido el tema de obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Bien, déjenme, aquí voy a dejar de compartir y vamos a revisar